Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a subir una clase del curso de paneles del día viernes. En esta clase vamos a ver los conceptos básicos, una primera parte de electricidad, la cual se estuvo viendo en todo este cuatrimestre, en estos primera etapa del curso. Les dejo el video a todos los cursos para que lo puedan ver y con esto extender un poquito más el conocimiento. Desde ya les agradezco su participación en clase a todos y bueno, les agradecería si les gusta el video que le pongan me gusta, lo compartan y se suscriban al canal. Así de esta manera podemos hacer que crezca el canal. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense y que les sea de su gusto la clase. Tres, dos, uno, y empezamos. ¿Qué es la electricidad para ustedes? Voy a empezar por Team Marín de Dopingüe. Rubén, vamos con Rubén. Es No. energía. ¿Qué es la electricidad? Bueno, vamos armando una definición. Es un tipo de energía, ¿no? Según lo que vimos en la clase pasada, es uno de los tipos de energía. ¿Qué características tiene la electricidad? ¿Qué características tiene? Espera, Ana. ¿Qué decías, Eugenio? Atracción de partículas de electrones y patrones, electrones, circulación. Sí, justo se cortó un poco, pero sí llegué a entender. No, mejor digo. Circulación de electrones circulación O atracción de electrones, decía, en un conducto. Sí, eso era la electricidad. Es corriente eléctrica eso. Pero está bien igual, va bien, va acercado. Ajá. No está nada mal, o sea, no hay nada mal. Después en el parcial sí le pongo 0 a todos y me contestan así como me están contestando. No, mentira. Bueno, yo pedí algo más técnico, ¿no? Algo que me digan así, la electricidad viene del griego y me dice napetun electrotón, bueno, algo así. No, mentira, no esperaba eso. Pero quise poner esta definición para que tengan algo un poquito más formal, porque si a mí me pregunta también qué es la electricidad, no le voy a poder decir esto, le voy a decir como ustedes, le voy a empezar a ir armando un concepto. O sea, la electricidad es un fenómeno físico, ¿no? Que se ve en el movimiento de electrones, ¿no? Y las cargas se van entregando energía, ¿sí? Eso es más o menos lo que yo también puedo explicarle, ¿no? Pero bueno, si vamos un poquito a la fuente, podemos ver que la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Estudia el movimiento de los electrones en materiales conductores. O sea, es este desplazamiento que surgen a través de los metales o a través de objetos los cuales tienen mayores propiedades para que se desplacen en ella estos electrones, ¿no? Esta fuerza, digamos, que se genera. Acá vamos a... Bueno, acá la imagen para que ustedes vean. La circulación esta de corriente eléctrica, la que está abajo, la que dice cuerpo negativo y cuerpo positivo. Acá ustedes pueden ver cómo se va desplazando los electrones, ¿no? En el átomo, cómo se van desplazando su última órbita, va desplazando un electrón, va enviando la energía, va desplazando hacia el otro electrón y de esa forma al otro, ¿sí? Y va cediendo electrones, ¿no? Va descendiendo carga y de esa manera se va a ir traspasando esa energía y se va a ir moviendo, ¿no? Por eso es la definición de corriente eléctrica sería
el movimiento de electrones dentro de un conductor. ¿No? ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, esto es más o menos como para tener una idea, ¿no? Otra definición que podemos encontrar, ¿no? Es que la electricidad es una forma de energía, como lo dijo ahí Rubén, y energía es todo lo que nos permite suministrar un trabajo, que eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada también. Trabajo, ¿qué era? Trabajo. Aprovecho el intervalo y... La forma de aplicar la energía, digamos, ¿no? La electricidad. Tendrían que ser profesores ustedes, porque les sale mucho más fácil explicar las cosas que a mí. Bueno, Es que es difícil aprenderse de memoria, uno lo tiene que razonar y entenderlo, porque si uno tiene que aprender de memoria todas esas cosas, esos nombres, y es nada. no, Yo no es me lo puedo imposible. aprender. Por eso este ejercicio está bueno, hacerlo de esta forma. Es más, yo cuando tengo que dar la clase, y lo confieso a ustedes, cuando doy la clase, y tengo que estar leyendo, o hay cosas que las sé, pero no las puedo explicar. Entonces las leo, y digo, pero esto es re fácil, esto lo entiendo, es verdad, lo entiendo, pero después explicarlo, si Explicar. te claro. cuesta explicarlo. Y aparte Sí. ni hablemos de hablar adelante de otra gente, ¿no? Que eso es otro Bueno. proceso. Así que. Pero bueno, bien. Entonces, el trabajo sería eso. Y sería la forma de aplicar la energía, ¿no? Para que haya un trabajo tiene que haber una fuerza y un desplazamiento. Tendría que haber, eran las variables esas que tenían que estar siempre para que se produzca un trabajo. Vamos a decir, por ejemplo, ¿no? La electricidad permite que se Se ponga, cortó. que se Cortó. ponga, o qué parte se cortó. Estabas explicando la fuerza que tiene que haber un desplazamiento, que es al trabajo. Ok. Por ejemplo, ¿no? Por seguir acá el hilo del gráfico, dice que la electricidad permite que se ponga en movimiento un motor, ¿no? La fuerza de la electricidad, ¿no? De esa energía nos permite que poner en funcionamiento el otro tipo de energía que va a ser energía cinética, a través de la energía eléctrica, va con energía cinética, energía potencial, ¿no? Vamos a permitir que se genere un trabajo, ¿no? Y que se haga un movimiento, que se haga un desplazamiento. En la energía eléctrica, digamos, el trabajo que produce la energía eléctrica es el desplazamiento de electrones, ¿sí? Esos electrones que son 2, no sé cuánto electrones por segundo, es 1 ampere por 10 a la menos 10, no, por 10 a la 18, si no me equivoco, algo así. Creo que lo puse en alguna definición por ahí. Bueno. Todo eso tenemos que aprenderlo, profesor. ¿Cómo? No. Yo les voy a decir más o menos lo que van a ir anotando. Eso no. Bueno, esos electrones, digamos, se desplazan. Por eso es para hacer un trabajo, ¿no? La energía eléctrica genera eso, el movimiento de los electrones, ¿no? Esa sería más o menos la definición de energía eléctrica y electricidad. Continuamos. ¿Qué es la corriente eléctrica? Y esa es más fácil. Y ahora se lo digo, ¿quién era el que lo había respondido bien? Eugenio, te la dejo fácil. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es la circulación de electrones en un conducto. En un conductor, muy ¿Dije bien? bien. Sí, perfecto, un 10. Un conductor, claro. Un 10. Aprendan. Ana, Matías y Rubén, aprendan de Eugenio. Bueno, bien. Entonces la corriente eléctrica la podríamos definir como ese desplazamiento o el flujo de electrones a través de un medio conductor, a través de un cable, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos, digamos, una fuente de energía, eso lo vamos a ver igual, de nuevo. Tenemos acá una fuente de energía, la cual produce una fuerza, ¿no? Le va a dar, como que la va a ser la generadora de esa energía, ¿no?
En el caso de las fuentes de corriente continua, son fuentes, digamos, de origen natural, por así decir, que, digamos, generan ese desplazamiento de los átomos, ¿no? Generan ese desplazamiento, ¿no? Y bueno, lo podemos ver como es un desplazamiento que se va a hacer con un sentido, ¿no? Ahora vamos a ver qué tipos de corrientes teníamos, ¿no? Y esto nos va a dar la corriente. Cuando se empiezan a mover, así como cuando decimos corriente de agua, flujo de agua, que a veces decimos, aumentó la corriente del río, ¿no? Así como decimos de esa manera, también podemos tomar ese concepto para hablar de corriente eléctrica. O sea, son relacionados. Sería el flujo de electrones a través de un conductor. Vemos acá entonces que a través de este cable, ¿no? Que lo tenemos acá cortado a la mitad, podemos ver que los electrones se cargan de energía y entran en movimiento, y ese movimiento hace que se vaya desplazando y vaya cediendo electrones a los demás. Y de esa manera se va a generar una circulación, ¿no? Y esa circulación siempre tiene un circuito cerrado, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo eso. Porque yo todos estos conceptos los fui poniendo por separados, pero se los estoy dando ahora sin darme cuenta. Le estoy hablando de cosas que supongamos que ustedes vienen desde cero. Bueno, ustedes no las saben, entonces yo me estoy adelantando sin querer. Pero yo sé que ustedes todos saben, así que ustedes no son como los otros que no vinieron a clase hoy. Ustedes son los que saben. Confianza. Bueno, acá vemos la batería, lo mismo, ¿no? Vemos en el gráfico, vemos que a través de ese conductor alimenta a la lamparita, ¿no? Bueno. No me faltó pensé que me faltó una definición, no está. Bueno, entonces tenemos corriente eléctrica es igual a intensidad eléctrica, ¿no? ¿De acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, la corriente eléctrica es eso, el desplazamiento de electrones por un conductor. Es igual a la intensidad, o sea, es la intensidad. Cuando hablamos de intensidad, que cuando hablamos, o sea, ¿para qué usamos la palabra intensidad generalmente nosotros? Para medir. La cantidad de electrones. O cuando decimos ¿No? alguien muy intenso, Muy rápido, veloz. ¿no? Eso podemos decir como, qué intenso que eso es, como que está pesado, como que está muy pegado, ¿no? Es como que mucha cantidad da eso, ¿no? De intensidad, ¿no? Como un caudal. Claro. Bueno, ¿ves? Ahí estamos dando todas definiciones o palabras que se relacionan con la corriente. Cuando hablamos de corriente también hablamos de, cuando hablamos en agua, en fluido, hablamos de caudal también, ¿sí? De cantidad. Entonces la intensidad sería eso, con qué intensidad o con qué, por así decir, velocidad, ¿no? Eso tómenlo entre comillas, velocidad, pero la corriente eléctrica es, como es un trabajo, ¿no? Es una fuerza, es fuerza por desplazamiento, y sería una especie de velocidad también, ¿sí? Pero bueno, eso es más, sería la velocidad de los electrones, por así decir, ¿no? Bueno, y la corriente eléctrica, uno de los símbolos de la corriente eléctrica, el símbolo que se adopta para decir, digamos, para minimizar, digamos, ¿no? La corriente eléctrica es la I, ¿no? La I latina. Y en la unidad de medida es el ampere, ¿sí? Anoten eso, que eso tiene que estar claro para el parcial, ¿eh? Ajá. Miren que me llevó 4 horas este PDF para que ustedes lo anoten, ¿sí? Bueno, entonces el símbolo de la intensidad de corriente es, ¿qué letra? La A. De la intensidad es la I. La I, ahí está. No, y La bueno, unidad de medida. la unidad de medida es el amperio, ¿sí? Es el ampere,
¿Y cómo se simboliza el ampere? Es con la letra A. ¿Sí? Ahí está, en la plaquita se ve. Símbolo es igual a I, o sea, el símbolo de la intensidad eléctrica o la corriente eléctrica. Y la unidad de medida es el ampere o amperios. ¿Sí? Esto, como reseña, igual le voy a mandar este apunte que yo vi, si ustedes tienen tiempo lo pueden ver. Se llama Ampere por un personaje que su apellido era Ampere. Así que por eso mismo tiene la unidad, tiene ese nombre y se pone con mayúscula. Todas las unidades de electricidad, por lo general todas las unidades de medida, su primera, digamos, su simbología, su letra, digamos, es con mayúscula porque hace referencia a un nombre propio. Entonces, por eso siempre se pone voltaje con B corta, por volt, watt con W mayúscula también por watt. Entonces, son unidades de medida que van relacionadas a algún prócer, por así decir, que descubrió algo con referencia a eso. Como la semana pasada vimos Joules, ¿se acuerdan los Joules? También lo mismo. Bien. Bueno, acá está la definición que ustedes querían. Se conoce entonces como corriente eléctrica al movimiento de cargas eléctricas. ¿Sí? Cargas eléctricas son estos electrones. ¿Sí? La corriente puede estar producida por cualquier partícula cargada eléctricamente y en movimiento. Lo más frecuente es que sean electrones, pero cualquier otra carga en movimiento se puede definir como corriente. Según el sistema internacional, la intensidad de una corriente eléctrica se mide en amperios, cuyo símbolo es el ampere. Bueno, otra cosa curiosa, ¿no? Que hay diferentes fuentes de energía, ¿no? Hay algunos animales que también dan energía eléctrica y no son fuentes generadoras de energía, por decir una central hidroeléctrica o una central nuclear, ¿no? Que convierte esa energía en corriente eléctrica. Son animales que desarrollaron esa habilidad, ¿no? De dar descargas, o sea, generar ese movimiento de electrones y pasar esa energía de esa manera, ¿no? El hombre igual la descubrió que se hace de esa forma. Como diferentes componentes que, supongamos, el ácido que tienen las baterías, tienen esa capacidad, digamos, esas cosas de entregar esa energía. Para ustedes, para Matías, ¿qué son los conductores, Matías? Y no, para. Y no, espera. Y no estoy hablando de estos conductores, ¿eh? ¿De cuál? ¿De boca ese? ¿Qué dice? Más Los que conductores, Vito. Más que hito que no se escuchan. los conductores son metales que permiten el paso de electrones, facilitan el paso, digamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Son materiales entonces que permiten el desplazamiento de estos electrones, ¿no? Que de la corriente eléctrica. Que se desplace a través de ello la corriente eléctrica. ¿Sí? Claro. Bueno, los conductores entonces son materiales que dejan pasar a través de ello la corriente eléctrica. ¿Cuál es el mayor conductor que nosotros tenemos? Que podemos encontrar en la naturaleza. El cobre. La plata, el cobre, El oro. los cables. ¿El oro? El oro. Pero no podemos tener cable de oro porque no podríamos. O sea, es muy caro. Es muy caro, ¿no? Los Yo creí que microprocesadores. era el cobre. Los microprocesadores. Muchos microprocesadores, muchos circuitos electrónicos de esa magnitud, digamos, de tan veloces y todo, usan en su interior, tienen conductores de cobre. O sea, tienen en sus circuitos, tienen cobre como conductor. Para su funcionamiento, ¿no? Para su circuito eléctrico. Plata también. Cada uno tiene su pro y su contra, ¿no? El cobre, el aluminio. El aluminio también es un buen conductor, pero es un poco menos que el cobre. Está robotizado, bro.
Se corta, no te escuchamos. Yo no te escucho. Justo que estoy dando la mejor clase. Se cortó. Hola, hola. Ahora Ahí sí. A ver, ahí. Es rarísimo esto. Es por el internet, así que sepan disculpar. Sí, es como que a veces baja el flujo de internet y ahí se robotiza y después. Y sí, porque te queda la imagen estática. Bueno, saco la cámara si quieren, para ver si se ve mejor, digamos, por ahí. Se escucha, quiero decir, por ahí se escucha mejor. Eh, ¿Se no sé. escucha? ¿Hola? ¿Se cortado escucha? igual, ¿eh? Casi lo escucha mismo. ¿Se escucha Escucha cortado? Mucho cortado. Era- Esperen, a ver. Y robotizado por momentos. Sí. Ah, ¿qué dijo profe? Dice Matías. Sí, no se debe escuchar. Ahora. No ¿Me escucha. Sí, porque se te corta. Hola, hola. Ahí se escucha. A ver, ahí. Hola, hola. Hagamos una cosa. Ahí se escucha. ¿Pueden ustedes apagar la cámara? Por lo menos para ver y me van diciendo a ver si se escucha mejor. Y bueno, yo Sí, dejo sí. mi cámara por ahí de esa manera. A ver, me estás hablando en chino a mí, ¿eh? La cámara que tengo que ir acá Ahí estoy abajo. ¿A escuchando dónde? bien. Si no dejaran. Está al lado. La cámara es la que está acá abajo al lado del telefonito rojo. Exacto. Claro. Esa sería Una para desactivar la cámara y el otro para desactivar el sonido. Bueno, desactivo que la cámara. A ver. la cámara. Ahí va. Chan. Listo. Ahí está. Bueno, a ver, ustedes me dicen igual, me paran para ver si se escucha bien o que repita, ¿no? Bueno, Bueno, ¿Listo? Bueno, entonces, por favor, no ninguno se quede dormido, ¿sí? Igual voy a seguir haciendo preguntas. Bueno, entonces sería el conductor, sirve como medio para que se desplace la corriente eléctrica, ¿no? En resumidas. yo dije metales porque aparece plata, oro, cobre, Sí. nada. Sí, son metales, materiales, sí, muy bien. Está bien. No le voy a poner mala nota, quédese tranquilo. Bueno, menos mal. Bueno, entonces. Bueno, tenemos también los aislantes, que es la contracara, ¿no? De esto. Serían los que no dejan pasar a través de ellos la corriente eléctrica. Por ejemplo, el plástico, el vidrio, el papel, la goma, ¿no? Y acá vemos como en este conductor, en este cable, ¿no? Propiamente dicho, todo el cable, vemos que está compuesto de un conductor, que sería el núcleo de cobre, ¿no? Este conductor. Y después vemos aislantes, diferentes capas, ¿no? Este es un cable, aparentemente un cable coaxil, que tiene esta estructura, digamos. El cable que nosotros usamos para electricidad, si puse, no puse. El de electricidad tiene otra forma. Tiene un Esto es un poco aislante. más grueso, ¿no? Claro, tiene un aislante un aislante, perdón, de El primero que plástico. dice que tiene la malla metálica, ¿no? Claro, este tiene la malla metálica. El coaxil, sería el de señal de televisión. De tele. De Claro. tele, el señal de televisión, bueno, ese tiene por lo general, es así, tiene esta estructura, cable coaxial. Tiene un núcleo de cobre, ¿no? Tiene un aislante, y después de ese aislante, que es un plástico, tiene una malla metálica, que esa sirve para hacer de masa, ¿no? Que sería hacer de masa, sería hacer una especie de tierra para filtrar las señales que vengan desde afuera, ¿no? Eso recubre todo y esa malla por lo general es estañada o no es, es cobre pero es estañado, como que tiene una propiedad más que lo que hace es eliminar el ruido de la señal, esa forma así de cable. Los cables de audio también tienen la misma, los buenos cables de audio tienen la misma utilidad, que eso se llama en electricidad jaula de Faraday. Bueno, no importa, me voy por las ramas, disculpen. Y bueno, y tenemos el aislante, ¿no?
El aislante de plástico, que es el que a nosotros nos va a evitar que tengamos un shock eléctrico, que esa electricidad que viene por esa corriente eléctrica que viene por el conductor no se nos venga a nosotros, que nosotros también somos conductores. Somos gran parte agua y el agua es un conductor, ¿sí? Nosotros tenemos resistencia, que son cosas que atraen a la corriente eléctrica. Ay, profesor, ahora que estamos, que me acordé yo el agua destilada, ¿por qué es la diferencia? Porque esa no tiene metales, no tiene minerales, No tiene minerales, claro. no tiene minerales. Es la misma que se usa también para el auto. Exacto. ¿Con ustedes era que hablamos de eso? No, ¿no? No. Creo que no. No, con un grupo, nada, como uno se le ocurrió preguntar, bueno, empezamos a buscar las baterías y yo no sabía que las baterías de los autos se le cambiaba el líquido, se podía cambiar el líquido que viene adentro. Se le Claro. ponía agua destilada, pero era para separar las dos, venía para separar los dos polos, claro, sí, hace de aislante. Claro, a mí me extrañó porque lo vi en un video que yo digo, ¿cómo puede ser si el agua para mí es conductora? El agua sí es conductora, pero el agua Claro, destilada pero el no. agua, claro, agua destilada. Ah, pero es porque no tiene minerales. Claro, no tiene esos Está metales. tratada minerales. para... Mm. ¿Ves que todos los días se aprende algo nuevo? Sí, sí, tal cual. Sí, y después tengo una duda también que bueno, después te la digo, que es de la energía sonora que me quedó. Ujú. Bueno, perdón, comí un poquito de galletita. Bueno. Y hay que aprovechar, no estamos en el aula. Si tengo un alumno que está durmiendo, ¿cómo no puedo yo comer una galletita? Bueno, ¿qué es un circuito eléctrico? Sigamos, continuamos. ¿Te quedaste mudo? No, estoy esperando que Se alguien cortó de anime. nuevo. No se cortó. Sí, se cortó, Hola. porque se quedó estático. Hola. Se cortó. El video me parece. No. Hola. Ahí Sí, está. ahora Hola. No, se cortó. sí, hola. Sí, Sí. ¿Qué es un circuito eléctrico? Vamos a meterle un poquito más de velocidad, de electrones a esto. circuito eléctrico. Un circuito eléctrico. ¿Cómo se puede definir? Bueno, yo en mi trabajo hago circuitos eléctricos. Bien. Pero no Sí. sé definir. Teníamos una técnica en electrónica y para mí que, No, pero no soy técnica. bueno, Pero un hago circuito- eso, hago sueldo los circuitos. Bueno, me avisan si si se llega a cortar, ¿no? Un circuito eléctrico, para que sea un circuito eléctrico, tenemos que tener varios componentes, ¿no? Ese circuito lo componen una fuente de energía, la que nos va a dar esta corriente eléctrica, ¿no? Un medio por el cual se va a desplazar y una carga, cual va a ser siempre se me viene esta palabra, pero no la quiero usar, la cual va a ser la que se alimente y la cual va a aprovechar, digamos, la corriente eléctrica, ¿no? Para que se entienda, vamos. Sería entonces, el circuito eléctrico es el conjunto de elementos que unidos entre sí permiten el paso de una corriente eléctrica. Pero sí o sí, digamos, tiene que haber por lo menos 3 de estos componentes que vemos acá, que es generador de fuente de alimentación, un conductor, una llave interruptora y una carga o receptor de la energía, ¿no? Cuando hablamos de generador o fuente de alimentación, podemos hablar de una pila, de un enchufe, digamos, que viene con corriente alterna, ¿no? De la central eléctrica, ¿no? Eso sería un generador de energía. Un dínamo es un generador de energía, ¿sí? Eso sería una fuente de energía. Un conductor, como dijimos hace un rato, no era el chanchito, sino era
un cable, ¿no? Un conductor, un medio por el cual circulaban esos electrones. Se desplazan. Y después una llave interruptora que va a ser la que a nosotros nos diga cuándo podemos dejar pasar estos electrones, ¿no? A través de este interruptor. Acá vemos los símbolos para un circuito eléctrico, los símbolos que intervienen. En la batería se simboliza de esta manera, ¿no? Es una línea... ¿Ven el puntero? Sí, ¿no? Bueno, Sí. una línea más grande, una línea más chica. Vemos la batería, ¿no? Que simboliza eso, una batería, una fuente de continua, ¿no? De corriente continua. Una lámpara, que vendría a ser una carga, ¿sí? Una carga. Un interruptor, que se va a simbolizar de esta manera. Los interruptores se simbolizan de esta forma, la cual si uno lo deja hacia abajo, digamos, este interruptor, sería como que el conductor está dejando pasar la corriente. Lo que hace este interruptor es interrumpe el flujo de la corriente de los electrones, ¿no? Y el cable vendrá a ser el medio y se simboliza como con una línea, ¿sí? Bueno, acá vemos el circuito, ¿no? Conectado en una pila. Vemos la pila, vemos el elemento interruptor. Acá vemos adentro del elemento interruptor, vemos que está este símbolo de interruptor, ¿no? Lo vemos acá. El interruptor es una llave, una llavecita para prender o apagar una lámpara, ¿no? Es eso. ¿Que dónde tiene que ir conectada? A ver si ustedes se acuerdan. Eso, es una pregunta. ¿A dónde se conecta ese interruptor? ¿En qué cable? ¿En la fase, en el neutro, en la tierra? Se conecta en la fase, La fase. tanto para la entrada como para la salida. Si ganan por mayoría, van dos que me van hablando. ¿Sí? ¿Cómo? Perdón, me perdí. ¿Dónde Que fui a cerrar la puerta. Ah, un punto Fui medio. a cerrar la puerta. Estaba escuchando a mi vecina que está gritando. No, ¿dónde se conectaba el interruptor? ¿Para qué servía el interruptor y a dónde se conectaba, digamos? Lo conectábamos en la tierra, en la fase, en el neutro. Era para interrumpir la corriente, ¿no? Pero en el caso de yo poner una lamparita y poner un interruptor, ¿dónde lo conectaba este interruptor? Dijeron dos que en la fase. Esa fase. ¿O no? ¿Quién falta? No sé, yo no... Si ustedes me dicen todo fase, bueno, es la fase. Si me dicen neutro, es Fase. neutro. Falta uno, que todavía no se decidió. La fase. Bueno, porque él dijo que la fase es la fase. No, mentira. La Es la fase. Es la fase, igual. Muy bien. La fase. Es la fase. Bueno, el interruptor siempre va en la fase. ¿Para qué? Para no dejar con energía lo que sería la lámpara, ¿sí? Para no dejar con energía el circuito, ¿sí? Porque nosotros podemos ser los que hagamos la descarga a tierra, ¿sí? Podemos hacer la masa, ese retorno, ¿sí? De la alimentación, ¿sí? Si nosotros tocamos acá y nos llega a la fase, ¿no? Tocamos la chapita, nos llega a la fase, vamos a recibir la Me descarga. corrí. Sí, vamos a recibir la descarga. Vamos a recibir esa energía. En cambio, si abrimos el circuito y por acá viene la fase, lo abrimos y viene por acá la fase, bueno, podemos sacar la lamparita con total normalidad, que no pasa nada. Que no pasa nada, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos la fase de este lado, que va de acá y acá estamos cortando el neutro, lo que vamos a hacer es estar tocando el vivo, ¿sí? Vamos a tocar esta fase o vivo, que es lo mismo, ¿sí? Fase, vivo, línea son sinónimos, ¿sí? Anoten esas cositas, ¿no? En las que ustedes ven que yo me freno un poquito más para que ustedes eso anoten. Miren que ustedes van a ser mis 4 alumnos que van a probar, así que... Ay, qué bueno. Bueno, Bien ahí. bien ahí. Vamos a los otros tipos de corriente, ¿no? Los tipos de corriente eléctrica, no los otros. Después nos vamos a contar y vamos a comer una pizza.
Bien. ¿Por Zoom? ¿O por... Bueno, tipos de corriente eléctrica. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuántos tipos de corriente eléctrica hay? 2. Corriente Un alterna montón. y corriente continua. Ujú, muy bien. Bueno, tenemos la corriente continua y la corriente alterna. Ay, qué tramposa que soy, pues yo trabajo con la corriente continua. Hay que tener cuidado con la continua también. Sí. Así que, bueno, la forma de las letras que lo simbolizan o que nos dicen que estamos trabajando con corriente continua o con corriente alterna son, en caso de corriente continua, es CC o DC, corriente DC o corriente continua, digamos, corriente continua o corriente directa, también puede ser su símbolo. Current direct sería en inglés, perdón, en mi inglés. Y Ahí. corriente continua en castellano. En castellano. Y corriente alterna sería corriente alterna, bueno, CA o AC sería alternal current, ¿sí? Que sería en inglés. Así que cuando ustedes vean estas letras, así en un dispositivo, ya sea en un tester, en una pinza amperométrica, que son los dispositivos para medir la corriente, cuando vean estos tipos de letras, bueno, van a saber que hacen referencia a corriente alterna o corriente continua. ¿Sí? Y después van a ver qué tiene adelante. Si tiene una B larga, ¿no? Subamos que dice B, A, C, ¿no? Acá no, perdón, B corta, no B larga, B corta. Corta. Sí, no, disculpen. Igual, bueno, es raro el mecanismo, ¿no? Del cerebro que hace que uno como que repita, se dé cuenta que algo dijo mal, ¿no? Porque yo dije B larga, pero hice con el dedo hice B corta. Una B corta. Claro. Sí, hice así y después B larga dije. No, bueno, B corta sería voltaje, ¿no? De corriente alterna, ¿sí? O BCA, si vemos BCA, B corta, CA, tenemos voltaje de corriente alterna, ¿sí? Es como lo vamos a encontrar. Si queremos medir la corriente eléctrica, ¿en qué letra es la que tendría que estar apareciendo ahí? ¿En cuál? Digamos, en el caso de corriente alterna, ¿no? Si queremos medir en alterna, en el tipo de corriente alterna. Acá adelante, ¿qué letra tendríamos letra tendría? La A, ¿no? La A. De ampere, ¿sí? La unidad de medida. Por lo general se usa la unidad de medida antes de esto, ¿sí? Por eso. Pero en la corriente alterna no es que va el sinusoide ese. El sinusoide, no sé cómo se también, llama. Sí, también. Ahora vamos a ver. Bueno, la corriente continua, que también se denominaba corriente directa, era la que tenía un solo sentido de circulación en el circuito. O sea, sus electrones se iban a mantener de forma continua y constante con una dirección, ¿sí? A través del tiempo, ¿sí? Lo vamos a ver acá, en este circuito, ¿no? Acá tenemos el ejemplo del circuito de un circuito eléctrico, ¿no? En el cual tenemos una fuente, que la vemos acá simbolizada con la letra B. La fuente es la fuente de energía y la que nos da la fuerza para que se muevan los electrones sería esto, ¿no? Los que nos da esa magnitud. Y tenemos acá que se desplaza desde positivo hacia negativo. Vamos a tener este sentido de circulación. Esto es por convención, ¿sí? Esto no es real. Acuérdense que nosotros vimos los electrones cómo se desplazaban de negativo a positivo y iban entregando cargas, ¿no? Sí. Pero por convención se adoptó que para los circuitos eléctricos, para trabajar con circuitos eléctricos, hay que tomar que las corrientes se desplaza de más a menos. O sea, si nosotros acá tenemos que dibujar la corriente, vamos a tener este sentido, ¿no? De más a menos. Va a pasar por la resistencia y va a volver hacia la fuente, ¿sí?
Entonces, bueno, esto va a ser siempre así, siempre va a circular de esta manera, ¿sí? Acá la R, que tenemos este especie de serrucho, esto sería una resistencia. Bueno, la corriente continua proviene de fuentes de alimentación o pilas. La dirección es un solo sentido y se origina cuando el campo eléctrico se mantiene constante. Bueno, acá tenemos el circuito de corriente continua. Vemos que el voltaje se mantiene constante. Su voltaje, su fuerza siempre va a ser constante, va a tener un solo sentido y siempre va a ser, en este caso, positivo. ¿Sí? Vemos que siempre se va a mantener sobre el eje. Acá tenemos la línea de abscisa, digamos, ¿no? Y la ordenada. Acá uno va a hacer, digamos, como la magnitud del voltaje. En este caso vamos a ponerle, no sé, que sea 12 volt de voltaje. Bueno, este 12 volt de voltaje va a ser positivo porque está por arriba de esta línea, ¿sí? De acá tenemos positivo y de este lado tenemos negativo, ¿sí? En la parte de abajo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, si no me siguen me dicen, por favor, ¿eh? Porque... Arriba positivo, entonces. ¿Cómo? Arriba dijiste positivo, entonces. Está bien. Sí, arriba positivo y abajo negativo. Me avisan, ¿sí? Por favor. Quiero ser lo más minimalista y no perderme por ahí detalles, cosas, ¿no? Para que... O sea que durante todo el tiempo se mantiene los 12 volts, se mantiene siempre la misma tensión, digamos, ¿no? Siempre se mantiene la misma tensión, exacto. Lo que cambia es la energía que nos da la pila, ¿sí? La pila cuando se desvaloriza, quiere decir que se quedó sin electrones para darme, se quedó sin carga, se quedó sin corriente para darme, ¿sí? Se quedó sin corriente esa batería. Por eso tenemos las baterías, vemos las baterías que dicen, supongamos yo tengo este cargador de batería acá, dice 1000 miliampere hora, ¿sí? Quiere decir que esa carga me va a tener esta batería, ¿sí? 1000 miliampere sería... No, 10.000 miliampere sería 10 amperes. Si no me equivoco. En una hora. En una hora. ¿Sí? Entonces yo 10 amperes, esta fuente me la va a dar, ¿sí? Y se va a agotar en una hora. ¿Esa es una batería? Sí, esto es una batería. Un cargador portátil sería. Esto almacena. Yo acá cargo el celular, Claro. ¿no? Y lo cargo con 220. Lo cargo con... Hay de estos solares también, así, solares. Bueno, los usos, generalizando, tenemos para circuitos electrónicos de teléfonos celulares, calculadoras, lámparas, pero lámparas LED, ¿sí? Lámparas LED, las cuales funcionen con corriente continua. También tenemos lámparas que funcionan a corriente continua de las viejas de... las que son incandescentes, perdón, las otras. Las de resistencia, bueno, esas lamparitas de estilo a que estuvimos viendo acá. Bueno, de este estilo. Bueno, de esas también hay continua, ¿no? También hay de ese estilo. Antes que salieran las LED, existían esas también con continua. Bueno, la corriente alterna sería, por así decir, casi lo opuesto. Tiene otra característica, ¿no? Se van invirtiendo los polos. Los polos van a ir cambiando. Esta circulación de electrones, ¿no? Los electrones venían muy panchos con una dirección, pero en la corriente alterna, debido a esta característica que se la da los generadores de corriente, ¿no? Los generadores de corriente puede ser, supongamos que es un círculo, ¿no? No sé si me están viendo a mí. Supongamos que es un círculo que va girando, gira, ¿no? Eso pasa a través de dos imanes, ¿no? El cual van a medir su campo magnético. Y cuando esto va girando, va generando ahí la corriente eléctrica. Y esto de que se aleja de los polos, ¿no? Hace que esta señal tengamos el resultado acá, que crece en un momento y en otro momento baja.
¿sí? Tenemos un polo positivo, sería, y un polo negativo. Vamos a tener, digamos, este cambio de fase, ¿no? Vamos a tener este cambio de voltaje de la corriente alterna, ¿sí? De esta corriente va a ir cambiando su sentido de circulación por esta característica que le da este generador, ¿sí? Si nosotros estaríamos tomando solo un lugar de esta fase, vamos a ver siempre la pancita para arriba, ¿no? Así, tac, 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 así vamos a ver este hueco y vamos a tener para arriba, así si ven el circulito. Bueno, acá vemos en este circuito ya no tenemos una fuente continua, tenemos una fuente de alterna, que está simbolizada acá, lo ven con el voltaje. Si tiene una A delante, quiere decir que tenemos ¿qué cosa? Una fuente de... Si tiene una A acá enfrente. ¿De ampere? Ya. De ampere, o sea, de corriente, ¿sí? Tenemos una A, acá vamos a tener ampere, ¿sí? De alterna, ¿sí? Si tenemos, o sea, sería una fuente de corriente alterna. Acá tenemos un generador de voltaje de alterno, ¿sí? Por eso tiene la B y tiene acá marcado este símbolo de la sinusoide, que es el mismo que tenemos acá en esta onda, ¿sí? Sinusoidal. Bien. Bueno, tenemos acá, vemos tenemos dos circuitos. Uno nos muestra que tenemos en un momento, ¿no? En este momento vamos a suponer, tenemos que esta fuente va a generar la circulación de corriente de derecha a izquierda, de más a menos, ¿no? Tiene que venir para este lado los electrones y volver para acá. Pero en otro momento, en otro instante, esto cambia y lo hace hacia el otro lado. ¿Sí? Esa es la circulación de los electrones. Pasa eso, ¿sí? Con esta fuente, ¿sí? Pero esto lo hace así, rapidísimo. 50 veces por... 50 ciclos por segundo ahora, ¿no? 50 ciclos por segundo. Esa es la frecuencia de la corriente eléctrica, ¿sí? Puede ser 50 veces por segundo o, como en otros países, 60 veces por segundo. ¿Sí? Acá vemos en el gráfico. Le preparé una diapositiva para cada cosa para ustedes. Federico, ¿la vas a mandar por WhatsApp para tenerla y estudiarla? No. Oh. Tienen que depositar por Mercado Pago o Mercado... A la cuenta. A la cuenta, sí, por favor. Como Patreon también usan. Porque está re bueno para estudiarlo. Bueno, gracias. Bueno, igual todo esto lo saqué de internet, fui sacando fuentes. Por suerte me facilita internet, digamos, de poder cortar cosas y pegando y armar. Obviamente lo voy personalizando, pero bueno, facilita. Igual tengo que leer 5 apuntes más o menos de cada cosa para ir sabiendo qué es lo que le voy a poner y qué no, ¿no? También. Pero bueno, es más fácil. Bueno, cambia la dirección, entonces de 50 a 60 veces por segundo. Esas 50, 60 veces por segundo es lo mismo que decir hertz o frecuencia, ¿sí? La frecuencia se mide en hercios. El sonido, lo van a ver también cuando se habla de sonido, en sonido también se habla de frecuencia, porque las ondas de sonido también se propagan a través del aire en forma de onda y con una cierta longitud de onda. Yo les dije que era técnico en sonido, entonces por eso le tiro un poquito más de data. Bueno, y acá tenemos el voltaje, ¿no? Vemos acá la forma sinusoidal. Supongamos que tengamos 220 volt o 110 volt de voltaje. En nuestra red de alimentación vamos a tener que esta fuente nos va a dar esta corriente alterna con un voltaje positivo en un momento. Cuando pasa por el cero, lo hace eso rápido, ¿no? Son 50 veces por segundo. Serían 50 de estos. De acá a acá sería 50 veces, ¿sí? Lo hace 50 veces y eso sería los ciclos. No es... sí, está bien, ahora entendí. No, yo pensé que se contaba solamente hasta la línea. Hasta ahí.
todo. Ese es el completo. Claro, cierto, que pasó, claro, positivo, negativo, sí. Cuando O hace sea, un todo ciclo es cuando va hasta arriba y hasta abajo. Positivo y Exacto. negativo. Exacto, Está bien. hace una vuelta completa, un ciclo completo. ¿Sí? Bueno, eso sería un ciclo. Y bueno, esto se cuenta así, entonces 1 acá, 2 acá y 3 acá cuando termina, ¿no? Que tendría que volver para acá. De veces. Bueno, imagínense que si esto tendría que ser 50 veces por segundo, esto tendría que ser, para entrar en este gráfico, tendría que ser muchos, ¿no? Así que, bueno. Como ven, esto sería el ejemplo de una corriente eléctrica, ¿no? Un voltaje eléctrico de domiciliario, ¿no? Y ven acá que tienen diferentes imperfecciones, no es algo 100% perfecto, ¿no? Tiene sus variaciones el voltaje. Pero nosotros nos llega a 220, ¿sí? Nosotros podemos llegar a medir esa tensión. Bueno, los usos, circuitos eléctricos, electrodomésticos, que funcionen con corriente alterna, obviamente. Bueno, otro ejemplo, para que lo vean en el conductor, vemos cómo se desplaza la corriente continua, se desplaza de menos a más, ¿no? Eso, acuérdense, en los circuitos es de más a menos, pero Sí. físicamente, digamos, pasa esto, de menos a más. El símbolo de la corriente continua es este, ¿sí? De lo que sería corriente continua. Sería este símbolo, la rayita con 3 rayas abajo. Y el símbolo de corriente alterna sería la sinusoide, ¿sí? Y tenemos corriente alterna. Bueno, la corriente alterna, los electrones cambian el sentido de su movimiento continuamente. Esto se debe a que la polaridad del generador cambia periódicamente 50 veces por segundo. Y bueno, y acá en la corriente continua dice que el generador siempre, bueno, en la corriente continua los electrones siempre se mueven en el mismo sentido del polo del generador hacia el polo positivo, del polo negativo al polo positivo. La polaridad del generador siempre es la misma. Siempre va a estar entregando energía desde el polo negativo hacia el polo positivo. Va a cerrar el ciclo. Bueno, le pongo este videito cortito. A ver si funciona. Me dicen ustedes cómo se escucha el audio. Si no, lo pasamos. No, a ver, ¿cómo funciona esto? Ahí está. Hola, en este video vamos a ver la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. ¿Se escucha bien? Perfecto. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor que permite el flujo de electrones en su interior. La capacidad conductora se representa a través de la conductancia eléctrica. Dentro del material conductor, los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternar en dos sentidos, en función de lo cual se pueden distinguir dos tipos de corriente. Primera, corriente continua. El flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, generalmente se designa con las siglas DC. Segundo, corriente alterna. El flujo eléctrico se da en dos sentidos y se suele designar con las siglas AC. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna, mientras que las baterías, pilas, dínamos generan corriente continua. Vamos a mirar primero la corriente continua o DC. En la naturaleza, la electricidad es relativamente rara si se compara con lo cotidiana que es en nuestra vida. Solo es generada por algunos animales y en algunos fenómenos naturales como los rayos. En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor. Pero esto se daba en un solo sentido, pues los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente eléctrica continua, un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo XIX. Miremos ahora la corriente alterna o AC. A finales del siglo XIX, otro científico, Nicolás Tesla, trabajó en el desarrollo de la corriente alterna buscando sobre todo
poder transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia, algo que es muy limitado con la corriente continua. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, Tesla utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido de flujo de electrones. Se produce así la corriente alterna. El cambio de sentido en el flujo de electrones se conoce como frecuencia y se mide en Hertz, unidad que es igual a ciclos por segundo. Esto quiere decir que en una corriente alterna de 60 Hz se producen 60 ciclos por segundo. En un ciclo, los electrones cambian el sentido y vuelven al sentido original, es decir, se dan 2 cambios de sentido por ciclo. En una corriente alterna de 60 Hz, por tanto, el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo. Esto no ocurre, ¿no? Para nosotros. Nosotros tenemos esa frecuencia de 50 ciclos, ¿no? Claro. A ver, sigamos. La corriente alterna permite, entre otras muchas cosas, que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar dónde esté el polo positivo y el negativo del enchufe. Sin embargo, en la corriente continua, las conexiones tienen que colocar siempre el polo positivo y el negativo en una posición concreta. Otra gran diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es la cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje. El voltaje es la medida de la tensión eléctrica. Cada batería está diseñada para producir corriente continua con un cierto nivel de voltaje. Así que desde el momento de la producción de la electricidad ya está predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del cableado. La corriente alterna, sin embargo, se puede producir en un generador y utilizar un transformador para subir o bajar la tensión de salida según las necesidades, lo que permite el transporte a una distancia mucho mayor. Ahora vamos a mirar los transformadores. Los transformadores son utilizados en todo circuito eléctrico que necesite ajustar la tensión de la corriente eléctrica que fluye por él, ya sea un ajuste a la alza o un ajuste a la baja. Por ejemplo, una central eléctrica produce electricidad con un voltaje muy alto para que pueda viajar a grandes distancias y se regula a la baja en transformadores cercanos al destino final, como hogares o empresas, hasta la tensión adecuada para su consumo. La corriente también se puede transformar de corriente alterna a corriente continua y viceversa a través de un adaptador o inversor del voltaje, similar a los que se utilizan en los cargadores de batería de un ordenador portátil o de un smartphone. El cargador se conecta a la red doméstica que utiliza corriente alterna y es transformada en corriente continua antes de llegar al dispositivo. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un like y deja también tu comentario. Bueno, por favor, suscríbanse, denle me gusta. Bueno, ¿se entendió el videito? Muy bueno. Sí, Bueno, en 4 minutos, 5 minutos, dio todo lo que yo estoy dando en media hora, más de media hora. lo hice súper rápido. Sí, sí. Bueno, espero que le vaya sirviendo esto de este repaso, ¿no?, que estamos haciendo. Sí. No, segura, Ana, por favor, sí, sos lo mejor. No, sí, yo porque tengo que ver los videos como 5 veces para ir captando, porque hablan tan rápido, y para ir anotando y ir memorizando algún vocabulario, porque ya arrancamos del vocabulario. Cana, sí. Ay, me había quedado pendiente, ya te vas a ir, te quedan 2 minutos. No, igual, sí, decime. La energía sonora. Sí, decime. Que bueno, estaba mirando, viste que estábamos mirando el tema de las energías. Ujú. Y la energía sonora. Por ejemplo, mi voz, ¿no? Sale de las cuerdas vocales. No entiendo qué vendría a ser, qué energía vendría a ser. Porque sale de mi voz. Por ejemplo, viste que estábamos hablando la otra vez del micrófono. Sí. O el parlante que era que salía, pero se manejaba con la corriente eléctrica. Pero en este caso mi voz es sonora, pero sale de las cuerdas vocales, sale del cuerpo. ¿Qué es? ¿Qué tenemos acá? Cuerdas Cuerdas vocales vocales. que hacen una vibración, ¿sí? Si yo tengo un tambor de batería, ¿no? El tambor de batería
yo le pego y genero una vibración o una chapa, vamos a decir una chapa, ¿no? Y esa chapa, esa vibración, genera una excitación en el aire, ¿no? Genera una excitación que hace así, cuando uno lo... Y eso genera una contracción, digamos, en el aire que hace que se desplace, digamos, esa energía se va a desplazar en forma de sonido. Depende la vibración de esa chapa o de ese excitador, digamos. Va a ser el sonido. Va a ser la frecuencia del sonido y la característica que tenga el sonido. Una chapa es, bueno, el sonido dependerá del largo de la chapa. Supongamos, ¿no? Si tengo una chapa finita, esa chapa va a tener por ahí un sonido, digamos, más agudo, porque me va a dar frecuencia más corta, ¿sí? Pero si tengo una chapa más grande, quizás la superficie... Ale, la luz. Mi hermano. Me apagó la luz. Da igual que yo acá. Bueno, y digamos, esa excitación de la chapa, si es mayor, ¿no? La frecuencia de onda va a ser más larga la frecuencia. Esta onda sinusoide que nosotros vimos, bueno, esa frecuencia es más larga. Por lo general, las ondas graves tienen frecuencias de hasta 6 metros, ¿sí? Si uno mide esa longitud de onda, son casi 6 metros para que se desarrolle esas frecuencias muy graves. Por eso vemos que por ahí nuestro vecino está escuchando música, ¿no? Y yo justo estoy, no sé, el vecino la escucha, la pasa bien adentro de su casa. Y yo afuera Sí. escucho, ¿qué escucho siempre? El boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Bueno. Sí, Claro. yo le digo chiquipun. Bueno, son las frecuencias graves que se escapan porque tienen mayor onda, ¿no? Mayor Alcance. longitud de onda, ¿sí? Tienen mayor longitud de onda, entonces esas se escapan y son más difíciles de ser absorbidas. Como son más grandes, entonces para que se genere una cancelación acústica de eso, necesita tener un tratamiento, digamos, especial, pero se complica. O sea, las ondas Sí. en frecuencias bajas se complica. Ahora, volviendo a lo de la voz, o una cuerda de una guitarra, puede ser la cuerda de la guitarra cuando vibra, también genera a través de esa vibración, genera el sonido, digamos. Y ahí estamos. Ah, claro, pero mi duda era la fuente. ¿Cuál es la fuente? Bueno, Por ejemplo, bueno, de la guitarra. de la voz, ¿qué sería? El aire, sonido. aire. ¿El aire? Claro, el aire. El aire que O es cuando el sonido. nosotros hablamos, ¿no? Un ejemplo muy básico, ¿no? Si yo largo más aire, ¿no? Mi voz va a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy excitando de una forma diferente mis cuerdas vocales. Estoy exhalando más aire. ¿Sí? Si yo no tuviera aire, no podría hablar. Por eso cuando se claro, cambia, entonces- cuando se cambia, supongamos con el helio, ¿no? Que uno absorbe el helio, se cambia esa densidad aérea y se cambia la característica del aire, ¿qué pasa? Cambia la voz. Y la escuchamos claro, cierto. así, ¿no? Sí. Como mi voz, pero yo no estoy tomando helio todos los días, sino... O capaz que sí, mi mamá por ahí en la incubadora me pusieron helio y no me di cuenta. Perdón, profe. Sí. Mira, Ana, yo vi un video que lo explicaba muy bien con los pianos de las iglesias, viste que tienen los tubos esos largos, Sí. algunos largos, otros chicos, y que funcionan con aire también. Bueno, ahí explicaban lo mismo, pero con el aire, que los tubos más chicos generan frecuencias más rápidas y generan sonidos más agudos, digamos, y los tubos Claro. más largos generan frecuencias más largas y sonidos más graves. Exacto. Y bueno, nosotros en la guitarra, ¿no? Bueno, digo nosotros, ya me entró el técnico, perdón. Pero nosotros en la guitarra podemos cambiar la longitud de onda, digamos, se cambia a medida que eso vamos. Ahí la guitarra estaría sonando. Bueno, no se va a escuchar porque es eléctrica, Sí. pero esta Sí, no se longitud de escucha. onda tiene, digamos, la genera, cuanto más larga la cuerda, más grave va a ser la longitud de onda. Pero yo, cambiando la distancia de esta y la tensión, cambia la afinación. Eso pasa en los instrumentos. Cambia la afinación de
digamos, de la cuerda, ¿no? Cambia la tensión. A medida que tensionamos más también la cuerda, cambia la afinación del instrumento. Hacemos, digamos, que cambie la vibración. La vibración. Ah, bueno, esa era mi duda. Mi duda era de la voz, de cuál era la fuente. Bueno, es lo ¿Qué mismo, fuente? es aire que choca con ese órgano que tenemos ahí, y choca con eso, genera esa vibración, esa excitación, y bueno, eso se traduce a través de los resonadores que nosotros tenemos. O sea, no tenemos una bocina como los parlantes, ¿no? Claro. Sí. Tenemos toda la caja torácica, tenemos todo el cuerpo que genera también vibración. Las personas que por lo general tienen caja acústica, digamos, más grande, son más grandes, tienen una voz más gruesa. Entonces tienen diferente, digamos, resonancia en su cuerpo que generan también, digamos, componentes armónicos, digamos, para la voz, digamos. Es diferente. Y bueno, eso te transmite a través del aire, y supongamos acá llega el micrófono también tiene, como creo que le expliqué la semana pasada, que el micrófono tiene una cápsula que cuando yo soplo, supongamos, si yo soplo, van a escuchar un sonido, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, ese sonido espantoso es porque se está excitando esa cápsula, y digamos, yo ahora que estoy hablando también se excita, y van a ver que la P que larga más viento, si ustedes ponen su mano pegada a la boca, van a ver que cuando ustedes digan P, van a ver que es más explosivo ese viento que sale. Entonces esa P se va a escuchar más, porque es más intensa. Entonces ahí choca diferente en lo que sería la cápsula. Y esa cápsula tiene lo mismo, lo que estábamos hablando recién de imanes y de una bobina, tiene acá, el cual mide ese movimiento de la cápsula y lo traduce después en energía eléctrica, digamos. Y esa energía eléctrica va por el cable, que después es traducido de vuelta en energía acústica. Como les dije, qué grosos que son los que descubrieron todo eso, ¿no? Que pasaba. Sí, eso. Descifrar. O se armaron un lindo cuentito y nos metieron a nosotros. Porque también supieron explicar su cuento y bueno, se hizo universal, ¿no? También, la otra. Hasta que venga alguien y nos diga, no, el sonido no es así, ni la física es así, ni la electricidad es así, ni como puede pasar, pero bueno. Bueno. Como estaba mirando los videos de la luz, que si son ondas o son, no sé cómo decía, que no hay una definición todavía. ¿Puede ser? ¿Qué estuviste viendo? Creo que yo vi ese video. Pero me pasé de mambo mirando. Sí, no, YouTube tiene eso, te vas. Yo por eso, nada, empiezo a estudiar algo de paneles y me voy con otra cosa, me voy con otro y... Sí. Y yo tengo 2 materias, digamos, que siempre tengo que estar estudiando, que es aire acondicionado y paneles. Paneles más porque es lo que menos entiendo, digamos. Aire acondicionado, trabajo y tengo toda la más experiencia, digamos, en eso. Claro. Pero sí, YouTube está buenísimo y hay que aprovecharlo, digamos. Hay mucha gente que... Ustedes cuando sepan bien y se sientan bien enseñando, quizás van a subir videos enseñando las cosas. Así que... Y eso está bueno. Y cada uno tiene su facilidad para explicar, obviamente, ¿no? Claro, sí. Gente, bueno. Me pasé 10 minutos. Sí. Espero que le haya servido la clase de hoy como repaso. Igual vamos a tener que seguir porque quedaron cositas. Quedaron las más importantes, digamos. Ahora están viendo ahí. ¿Qué quedó? Las magnitudes. Bueno, pero bueno, sí, ese es el repaso. Bueno, los demás, ¿cómo están? Sí, bueno, yo estuve hablando, digamos, un poco de todo. O sea, es difícil dar desde cero, ¿no? Sin que entiendan nada, medio complicado. Pero bueno, ya estoy